Para los que recién se están uniendo a la sesión de esta mañana, el último trabajo que se presenta en este track, en esta sesión, se titula Measurement Systems for High Voltage Transients in Power Networks. Los autores son Rogelio Sandler, en realidad son todos del laboratorio de UTE, así que voy a mencionar los nombres. Rogelio es quien se va a encargar de la presentación, ahora nomás. Y los demás autores son Marcelo Brem, Daniel Slomovitz, Alejandro Santos, Gonzalo Aristoy y Luis Astesiano. Así que, bueno, Rogelio, Bueno, cuando tú quieras comenzar, a las órdenes. bueno, empiezo. Bueno, en este trabajo vamos a ver diferentes métodos para medir transitorios de alta tensión en redes de potencia. Entonces, empezamos con la introducción. Los BFTOs, o sobretensiones transitorias muy rápidas, suceden debido a diferentes causas. Una de ellas, que es en la que nos vamos a enfocar, es las maniobras de desconectadores. Cuando suceden estas maniobras se forman arcos eléctricos durante la apertura o el cierre que duran varios segundos, y durante esos segundos aparecen muchos transitorios muy rápidos que pueden llegar a frecuencias de los megahertz. Y a pesar de que estas tensiones se van disminuyendo a medida que nos alejamos en la línea de los desconectadores, igual pueden mantener valores altos a cientos de metros. Y se reportaron fallas en transformadores de corriente, ya que estos transformadores son los que están más cerca de los desconectadores, y entonces reciben las sobretensiones lo más altas posible. Y bueno, en este trabajo propusimos y evaluamos diferentes tipos de métodos para medir estos transitorios. Entonces, en esta imagen vemos un dibujo de lo que vendría a ser un transformador de corriente, y cuando se hacen maniobras de apertura o cierre, aparecen estos transitorios de tensión en lo que viene a ser el primario del transformador. Estos transitorios son muy rápidos, aparecen muchas veces montados sobre lo que viene a ser la tensión de 50 Hz o de 60 Hz de la red. Entonces, el primer método que uno podría utilizar sería simplemente colocar un divisor de tensión en la subestación, al lado del transformador de corriente. Esto se puede, pero tiene varios problemas. Uno es que estos divisores están diseñados para usar en un lugar cerrado, dentro de un laboratorio, y su nivel de aislación pueden no ser suficientes para usarlos en la red de alta tensión. La instalación de estos puede provocar arcos eléctricos porque hay que mantener distancias grandes entre todos los elementos que hay en la subestación. Pero sin embargo se propuso usar estos para medidas en baja frecuencia, como armónicos, en donde no hay sobretensiones como las que nosotros queremos ensayar. Otro método sería usar un sensor de campo eléctrico. Nosotros diseñamos un sensor sencillo con una placa de cobre y un capacitor un capacitor común y corriente, cerámico, que formaría un sensor similar a un divisor capacitivo. Nosotros utilizamos una placa de cobre, que la pueden ver acá en la imagen a la derecha, de 10 por 10 centímetros, que es una placa de circuito impreso, con cobre de un solo lado, y después un capacitor de 1000 picofaradios cerámico. Se conectan la placa al capacitor con un cable coaxial, y después se convierte la señal, se digitaliza con un conversor analógico digital, y se transmite esa señal con fibra óptica hasta una computadora. El principal problema con este sensor es que no se puede calcular fácilmente la capacidad que va a haber entre la plaquita y la línea de alta tensión. Y según esto va a ser la relación entre la tensión que vamos a medir y la real. Entonces hay que hacer una calibración en el lugar. Otro problema es que las otras dos fases que van a estar presentes en la subestación, cerca de la medida, también van a tener influencia sobre la plaquita. Van a tener una influencia menor, pero no despreciable.
podemos ver un dibujo de cómo se colocaría. Tenemos la placa en el medio, al lado del transformador, y eso forma una capacidad con línea punteada, porque no es un capacitor, pero forma una capacidad con la línea. Del lado de abajo tenemos un capacitor de baja tensión, forman un divisor, estos dos capacitores. Todo eso dentro de una caja metálica para proteger contra las interferencias por los transitorios. Se digitaliza y se manda con un cable de fibra óptica a un PC. Acá a la derecha podemos ver una prueba que hicimos con un generador de impulso en el laboratorio. Generamos este impulso rápido que se ve acá, y abajo pudimos medir la tensión, solo que la tenemos en una escala totalmente diferente y es la que se hay que calibrar para cada caso. Bueno, los próximos sensores que vamos a ver son sensores de corriente. Eh, el transformador de corriente sobre el cual estamos ensayando tiene una capacidad parásita entre el primario y la pantalla que protege el secundario, la cual podemos usar como un sensor capacitivo. Aparte de eso, en el camino a tierra de esta capacidad parásita hay algo de inductancia y resistencia. Si sabemos el modelo RLC de esta capacidad parásita y su inductancia y resistencia a tierra, podemos reconstruir la tensión midiendo la corriente que circula por ella. Entonces usamos un modelo RLC serie y la fórmula para obtener la tensión es la que aparece ahí, que depende de la resistencia por la corriente, la inductancia por la derivada de la corriente y el inverso de la capacidad por la integral de la corriente. Acá podemos ver cómo se comporta el transformador. Se comporta como una capacidad, una inductancia y una resistencia a tierra, y circula una corriente por ella durante el transitorio. En estas gráficas podemos ver una prueba que hicimos sobre un capacitor de 2 nanofaradios. Aplicamos el impulso que se ve en la gráfica de arriba, medimos con un shunt, una resistencia, un ohm, la corriente, y haciendo las cuentas pudimos reconstruir la tensión con un error pequeño, menor a 3% del pico. Entonces, ¿qué sensores podemos usar para medir la corriente? Lo más sencillo sería usar un shunt, como usamos en laboratorio, pero en campo no es apropiado porque hay que desconectar el cable de puesta a tierra del transformador, y porque el shunt puede no tener suficiente disipación de energía como para, en caso de que haya una falla de corriente. Debido a esto, diseñamos otros sensores para poder medir la corriente. El primer sensor es una bobina Rogowski. Para los que no estén familiarizados con las bobinas de Rogowski, sirven para medir corriente y su salida es una tensión proporcional a la derivada de la corriente. Diseñamos unas bobinas y las construimos usando manguera de goma, a las cuales les hicimos un surco y bobinamos por encima de eso un cable. Y luego como la salida es proporcional a la derivada de la corriente y queremos medir la corriente, hay que usar un integrador. En este caso usamos un integrador RC con una resistencia de 10 kiloohmios y un capacitor de 1 nanofaradio. Las capacidades parásitas que tiene la bobina entre espiras pueden levantar interferencias durante los transitorios, entonces hay que apantallar todo. En este caso apantallamos toda la bobina con esta caja metálica, los cables que salen de la bobina y el integrador RC que está dentro de la cajita de cobre que se ve a la derecha. Acá podemos ver más bien la construcción, cómo se hizo la bobina dentro de la caja metálica y cómo la caja metálica se puede abrir para colocarla alrededor del transformador. Esta foto que vemos no es del prototipo que usamos en el paper, es nuestra versión final que se puede abrir y cerrar. La que usamos en el paper es esta que se ve acá, que no se puede abrir y cerrar. Bueno, la capacidad que hay entre la bobina y la inductancia de la bobina, o sea, la capacidad de la bobina contra la pantalla, provoca que haya picos en la respuesta en frecuencia. Acá podemos ver la respuesta de frecuencia simulada, lo que vendría a ser la bobina Rogowski con el integrador.
y vemos estos picos. Estos picos los podemos eliminar con un filtro RC, pero queremos que aparezcan a frecuencias mayores que las máximas que queremos medir, porque esa parte de la señal la vamos a filtrar. Entonces hay que hacer que la pantalla sea lo suficientemente grande para que se mantenga distancias entre la bobina y la pantalla que tengan estos picos a altas frecuencias. Acá podemos ver un diagrama de cómo se colocaría la bobina Rogowski alrededor del transformador, y donde está todo apantallado. Tenemos el integrador RC, el conversor analógico digital, y salimos con fibra óptica hasta un PC. Y acá vemos una foto en laboratorio de la bobina Rogowski colocada alrededor de un transformador de corriente. Otra forma de medir la corriente sería con un transformador de alta frecuencia. Existen de estos en venta a nivel comercial, pero nosotros igual hicimos nuestro propio diseño y lo construimos. La idea es que se puede abrir en dos partes, como se ve en esta imagen a la derecha. Esta es nuestra versión final, pero en el paper utilizamos la que se ve arriba, que no se puede abrir y cerrar. Fue nuestro primer prototipo. La ventaja de esto es que se puede poner sencillamente alrededor del cable de puesta a tierra del transformador, sin tener que hacer ningún trabajo complicado. También está pantallado para prevenir interferencias. Y la construcción es con un núcleo de ferrite, que son dos U's separadas, que en este caso están dentro de cada mitad del transformador. Y cada uno tiene una bobina de 10 vueltas, lo que nos da una relación de 20:1. Acá se ve cómo se colocaría este transformador alrededor del cable de puesta a tierra. Luego con un shunt se convierte esa corriente que se mide en una tensión y se manda al conversor analógico digital y después a un PC. Y acá vemos el problema que tiene este método, que es que la corriente que va por el cable de puesta a tierra del transformador no es la corriente total. Parte de la corriente se va por la estructura metálica que soporta el transformador y parte por el devanado secundario, los cables de salida del secundario, también se va un poco de esa corriente. Entonces hicimos una comparación, acá hicimos una comparación del sensor de Rogowski con el transformador de corriente de alta frecuencia y nos dieron cosas muy similares. Tiene un poco más de ruido la Rogowski debido a su construcción, pero la diferencia entre el valor de pico, que es lo que nos interesa, es menor al 1%. Entonces hicimos una discusión comparando la Rogowski con el transformador de alta frecuencia. Los transformadores de alta frecuencia funcionan bien, son pequeños y fáciles de instalar, se pueden dejar de forma permanente y se puede tener cables largos de salida, pero tiene el problema que vimos de que no mide la corriente total, solo mide parte de ella, porque parte se va por la estructura y parte por el secundario. La Rogowski se puede poner alrededor del bushing, es un poco más complicada de colocar y es más grande, más difícil de trabajar, pero mide todas las corrientes a tierra. Entonces nuestra propuesta es utilizar los dos sensores de forma complementaria. Se instala el transformador de corriente de alta frecuencia de forma permanente y se calibra en sitio con la Rogowski una vez. Entonces, en conclusión, se analizaron 3 métodos para medir los transitorios rápidos de sobretensiones. Se hizo una descripción del diseño y construcción de cada uno. El más sencillo es un sensor de campo eléctrico, que solo requiere una placa metálica y un condensador común secundario y un conversor analógico digital. El principal problema con esta técnica es la influencia de otras fases y que se necesita hacer una calibración en sitio. Otras técnicas se basan en medir corriente y a partir de esa corriente reconstruir la tensión, conociendo el modelo RLC del transformador. Para eso analizamos dos sensores, uno que es un sensor de corriente de alta frecuencia y otro una bobina Rogowski. La bobina Rogowski se coloca alrededor del bushing del transformador en la base y mide todas las corrientes a tierra.
el transformador de corriente de alta frecuencia se coloca alrededor del cable de puesta a tierra y solo ve la corriente por ese cable, y se propuso una técnica complementaria utilizando los dos sensores de corriente con una calibración con la Rogowski, dejando el otro, el transformador de corriente de alta frecuencia, instalado de forma permanente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver la presentación. Y si tienen alguna pregunta. Rogelio, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy clara, pero bueno, estamos a la espera de alguna pregunta. Yo tengo alguna pregunta también para ir rompiendo un poco el hielo. Bueno, A ver si entendí bien. Aparentemente las mejores soluciones serían las dos últimas, ¿no? La de la bobina de sí, Rogowski y el transformador de alta frecuencia. Es así. sí. Está. Nosotros igual incluimos también la plaquita sobre la bobina Rogowski para tener todo junto Claro, y claro. poder comparar las tres técnicas. Sí. Exactamente. Ahora, de todas maneras, yo entiendo lo de la división de corrientes, esa que tú decías que en un caso podés medir Sí. todas las corrientes y en otro no. Pero a ver si entendí bien. De todas maneras, ustedes hicieron comparaciones y le da una diferencia de un Ah, 1%, ¿no? claro. En ese caso no se hizo en un transformador, se hizo en laboratorio midiendo la misma corriente, exactamente la misma corriente por los dos sensores. Ah, ok, pensé que. Claro. Ahora me queda claro. O sea que no sabés, en realidad, no sabés Claro, cuánto puede llegar a cua- ser el error si se dividen las dos corrientes y vos no las medís claro, todas. claro, esa es la idea, sí. Perfecto, perfecto. Ahora me quedó más claro. Bien. Acá tenemos a Luis Chocho, un colega que está preguntando si es útil para mejorar las prestaciones de las protecciones. Eh, sí, podría ser útil. En este caso, lo que queremos saber es si los transformadores de corriente, si las sobretensiones no superan los límites que soporta el transformador de corriente. En el caso de protecciones, debe haber casos similares, supongo. Sí, una pregunta que capaz que tiene que ver, yo tengo una Sí, duda también, que capaz que sí, tiene un poco que ver con lo de Luis también, ¿no? Estamos hablando de frecuencias altas, ¿no? No sé, este sí, fenómeno que estamos hablando de sí, microsegundos. sí, de cientos de kilohertz a varios megahertz. Ahí va, perfecto. Son fenómenos transitorios de alta Sí. frecuencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún colega? ¿Tienen alguna implementación en campo pensada para el Eh, futuro? sí, hasta ahora hicimos todo en laboratorio. Ujú. Los siguientes pasos sería ya hacer medidas en campo y también hacer el modelo RLC del transformador, de la capacidad parásita y eso, para poder hacer la reconstrucción. O sea, esas son las cosas que nos queda hacer en campo. Perfecto, perfecto. Igual es de suponer que, a ver, Sí, sí, por haber hecho pruebas en laboratorio debe estar bastante cerca de la realidad, supongo. sí, estamos en eso. Sí. Bien, bien. Acá tenemos otra pregunta de un colega, Ricardo Muña. Pregunta, ¿podría servir como contador de cuántos eventos de sobretensión a los que está sometido el equipo? Sí, si se instala de forma permanente y se conecta a un PC, o sea, se deja en un PC registrando datos, se podría llegar a contar todos los transitorios. En este caso son transitorios, o sea, nosotros lo enfocamos a transitorios solo durante las maniobras, o sea, se sabe cuándo van a suceder y, y se puede ver que aparecen muchos de estos transitorios durante los pocos segundos que dura el arco al abrir o cerrar el desconectador. Sí, ustedes, o sea, el objetivo no es descargas atmosféricas, sino más bien Claro, este otro tipo sí, de sobretensiones. Está bien. sí, se podría igual llegar a usar para descargas Sí, 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 atmosféricas. por supuesto, por supuesto. Pero lo que pasa es que ella, como tú decís, implicaría dejar todo el equipo permanentemente, Sí, que ahí yo no sé si justifica el tema de los costos de repente, ¿no? sí, en el caso del transformador chiquito, el de alta frecuencia, este que tenemos, se puede dejar perfectamente instalado de forma permanente alrededor del cable, del cable de aterramiento. Claro, pero la parte de adquisición es la que me parece que de Sí, repente, no sé, capaz que no, capaz que hay una solución barata. sí, en realidad el digitalizador que usamos es un osciloscopio USB y lo dejamos conectado con un conversor de fibra óptica USB a un PC y el software se puede dejar registrando. Ah, bien, O bien, sea, bien. No es necesario. los costos de esto no son muy No son altos. muy altos. Perfecto. Acá tenemos a Alejandro Santos que está contribuyendo a tu presentación también.
que dice que el laboratorio ya tuvo una solicitud para realizar estas medidas en campo. Bien, Claro, perfecto. sí. Otra pregunta de un colega, Jonathan Layedra. ¿La instalación del equipo es exclusivo para transformadores de corriente o se pueden instalar en equipos adyacentes, como DCPs para rayos, etcétera? Sí, se podría. Uno tiene que tener una caracterización, o sea, cuando medimos corriente tenemos que tener bien caracterizado cómo es la tensión dependiendo de esa corriente. O sea, cómo se convertir de esa corriente a la tensión que hay en la línea. Sería adaptable, entonces. Sí, se puede adaptar, sí. En principio no hay un no, digamos. Claro, en principio no. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro colega? Aparentemente, creo que está todo. Si nadie escribe más nada. Aparentemente no, estamos bien. Bueno, estimado Rogelio, muchas gracias Bueno, por tu presentación entonces. bueno, gracias a ustedes. Gracias a los asistentes también. Sí, Y bueno, damos por cerrada la sesión de esta mañana de potencia, instrumentación y medidas. Y el Congreso sigue adelante, así que los invitamos a todos a seguir uniéndose a las demás sesiones. Tienen todos el cronograma, el calendario, así que gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto, en cualquier otro momento. Gracias.